¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados. Resulta que es muy popular aquí en Bogotá y no sé si en las otras ciudades de Colombia y del mundo, pero es muy popular que la gente diga que subirse a una moto que presta sus servicios en plataforma. Sí, a un pickup. Sí, no quería decir ¿Un pickup? un pickup, pero bueno, dicen que subirse a un pickup es demasiado riesgoso, o sea, es como que literalmente, ¿usted se sube a un pickup? No, pero usted está jugando con su vida. Entonces, Pues yo cojo pickup exacto, muchas veces. hay gente, o sea, cuando uno dice que uno se sube a un pickup, dicen, no, pero se está jugando con su vida, esos manes conducen súper rápido. Pero uno de los argumentos principales de por qué es peligroso es que dicen, el conductor va conduciendo mirando el celular, mirando la ruta. Obviamente, porque no sabe a dónde va, Sí. entonces tiene el celular ahí, pues va mirando la ruta, entonces pues claramente eso desvía la atención de la vía y pues puede que se choque y hay accidentes por eso, ¿no? Entonces, una vez iba a un compromiso y pues no sabía la ruta. Sí. Y en efecto, di muchas vueltas, muchos giros, o sea, parecía Israel dando vueltas. Y paraba, miraba el celular y adelantaba y después me daba cuenta de que no giré donde debía girar y tenía que dar otra vuelta para girar donde debía. Y yo, pero qué carajos. Entonces, esa introducción para decir que el tema de hoy se llama Un corazón desviado. ¿Tú crees que si hay un GPS para el corazón? O sea, sí está físico, que es la Biblia, pero pues también hay otras maneras, ¿no? Como pidiéndole a Dios que te diga Ok. cosas, ¿no? Entonces tú no ves a Dios como tal, pero estás pendiente de lo que Él te dice. Ok, sí, es cierto. Aquí ya tenemos a nuestro Hola. tercer Integrante. de la champión, mesa. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Juan David Sánchez Ballesteros. Uy. Salúdanos. Saluda a la Espero audiencia. que estén muy bien todos. No puede estar en el inicio del programa porque tenemos unos inconvenientes con YouTube, pero aquí estamos. Entonces, bueno, ya, ahora sí estamos ready para seguir con el programa. Ya que escuchaste la intro, Juan, ¿tú crees que si hay un GPS para el corazón? Para el corazón que no se desvíe. Sí, el problema es que muchas veces no le ponemos atención a ese GPS. Ok. No me gusta decir GPS. Pero sí, y creo que muchas veces no le hacemos caso a ese GPS porque, o sea, lo dejamos al lado, ¿sabes? Como que pensamos que Pues es nuestra como manera es el del mejor. carro, o sea, si tú pones la ruta pero no la sigues, pues... Sí, es como cuando no, sí, exacto, Digamos, cuando uno va al Waze, ay, ay, yo conozco este Con atajo. mi papá pasa mucho eso. Mi papá pasa mucho eso y yo no sé si me está escuchando, pero si me está escuchando, hola. Y es que él pone el GPS y pone así el carro, no sé qué. Y dice, no, yo me voy a meter por acá. Sí, Y sí, se sí, mete sí. y dice, ay, pero acá hay trancón. Y yo le dije, ¿y entonces para qué puso el GPS si no lo va a seguir? Ok, bueno, es que en el caso del carro y de la moto, uno dice, bueno, puede que no coja la ruta que es y no llego. Pero el corazón tiene la particularidad de que coge la ruta que es, llega, pero todo el transcurso tuvo un propósito, una intención que no era. Ok. ¿Qué hacer ahí? Suele pasar mucho, aunque uno diga, no, eso no pasa, pero eso yo pasa creo que muy si seguido. no es la intención correcta, no va a llegar al resultado correcto. Fijo. Sí, porque puedo llegar, digamos, supongamos que la meta sea Ser presidente, un ejemplo. ser presidente, sí, pero que las intenciones de mi corazón sean de avaricia, por tener más. Entonces, cuando llega a la meta, no se va a sentir igual o no va a ser igual lo que yo sienta, o sea, lo que ocurra, porque si mis intenciones son de avaricia, pues voy a robar, sí, todas esas cosas. Pero si yo llego con un corazón, con las intenciones que sea hacer lo mejor para el pueblo, pues voy a ser un buen presidente. Porque no voy a querer robar, sino voy a querer invertir. Ok.
Y es la misma meta, pero con diferentes consecuencias, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Y ustedes tienen el tema de las malas intenciones? ¿Malas intenciones con algo? Sí, yo creo que con diversas... Digamos, el simple hecho de que uno en algún momento el hermano le pegó y uno hizo algo bueno, como llevarle un dulce o llevarle un helado. Pero detrás tiene la intención de que se sienta mal. Que se sienta culpable por haberme golpeado. Sí, que se sienta pésimo por golpearme. Pero al fin y al cabo es una intención mal. Entonces, O sea, la pregunta... como yo el jueves que ganó Millonarios. Ah, sí, que celebró por Nacional, pero no por celebrarle a Nacional, sino No, pero echarle en cara a los... Pero bueno, Mira, Juan David. lo siento. Pero entonces hay peco. Claro, o sea, yo creo que, bueno, digamos, hay una parte en Filipenses donde Pablo bueno, es como medio queja, medio como, dice, no, es que hay gente que predica el evangelio por Como esas con malas pollitas. intenciones. Esas pollitas. Sí, y bueno, ya después, bueno, a mí me encanta una predica y te la rollo acerca de ese pasaje, que es en Filipenses 1. Pero él habla acerca de que muchos predican el evangelio con las intenciones incorrectas, Equivocadas, ¿sí? O sí. sea, como por tener, bueno, no sé, Reconocimiento. reconocimiento, dinero, y eso lo vemos aún a día de hoy. Entonces, bueno, digamos, en mi caso personal, sí he tenido malas intenciones muchas veces, y hay cosas con las que las hago con buenas intenciones, pero lucho mucho porque a veces llegan malas intenciones. Sí, entonces yo una vez le decía que, o sea, una de mis mayores luchas es como, o sea, listo, Dios, o sea, yo quiero servirte, yo esto y lo otro, y dentro de mí como que sí quisiera, digamos, como tener ese reconocimiento y todo eso, te digo, Dios, o sea, o sea, sí, no sé cómo explicarlo, es como, Señor, si tú quieres darme reconocimiento está bien, pero yo no quiero hacer esto por el reconocimiento, pero dentro de mí hay un pecado que quiere ese reconocimiento, sí, o sea, y muchas veces vamos a tener esas malas intenciones, pero siento que muchas veces llevarlo a Dios, ¿sí? Creo que también el enemigo usa eso para atacarnos. Digamos, a mí me pasaba mucho, bueno, yo siempre he tenido el sueño de tener mucho dinero, no para mí, sino para ayudar a otros. Sí. Pero durante un tiempo hubo esas malas intenciones de tener ese dinero para usarlo para mí, para mis cosas, para yo comprarme, para yo tener. ¿Sí? Y me confrontó muchísimo Dios hace como un año más o menos sobre eso. ¿Y si yo te doy todo el dinero, entonces lo vas a coger para ti y no vas a ayudar a nadie? Fue como, me desvié de ese sueño ese sueño primero que tenía de, con ese dinero, poder ayudar a muchas personas. Sí, digamos, ahí en Santiago 4:3 es tremendo este versículo porque dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Exacto. Desean solamente lo que les dará placer. Y digamos, bueno, también, esto para mí también ha sido mucho como en el tiempo de espera, ¿no? El tiempo de espera de una pareja, una persona, ¿sí? Y es o sea, es el pedirle a Dios, en Salmos 26:2 dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Y es poderme preguntar y decirle a Dios, Dios, ayúdame a ver qué malas intenciones estoy teniendo con esto que yo deseo, porque listo, o sea, está bien el que, no sé, estás en tiempo de espera y quieres una pareja, eso está bien, sí, o sea, Dios no nos hizo para estar solos, pero ¿cuál es la intención que tienes detrás de eso? Si tu intención es llenar esos vacíos que tienes en tu corazón, si tu intención es el no sentirte solo, hay un problema porque es que a la final eso solamente lo puede llenar Dios. Entonces no solamente hay como malas intenciones en cosas, digamos, como... ¿Cómo decirlo? O sea, hay malas intenciones, pero también intenciones incorrectas que tal vez no nos damos cuenta, pero están ahí. Y yo me quiero quedar con este salmo que me gusta mucho. Y es pon una prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Si realmente ahorita, o sea, el Espíritu Santo está trayendo convencimiento de, uy, venga, yo estoy haciendo como las cosas, no con buenas intenciones. Sí. Porque muchas veces podemos servir hasta en la iglesia, no con las intenciones correctas, sino por ay, para que me vean. Para que me digan, ay, qué para bonito cómo sirve. Exacto, y no con una verdadera intención. Uy, hay un servidor en bueno, no es de mi ministerio, sino es de otro,
Y siempre que llega por la comida y eso, siempre llega de los últimos. Y dice, ustedes son el mejor ministerio de todos, no sé qué. Entonces se siente bonito porque pues no lo hice como buscando otra cosa, sino... Pero entonces la primera vez que lo dijo fue como, me sentí especial. Y yo quería introducir el ejemplo de Daniel, que es uno de los grandes ejemplos que puede, digamos que, ponerse en este tema. Y es que el man viviendo, digamos que él siguió el camino que era, aún viviendo en Babilonia. Y sabemos que por contexto, Babilonia quería transformarlos completamente, incluso le cambiaron el nombre, la vestimenta, le cambiaron la dieta y muchas de esas cosas, digamos que inclusive la dieta Daniel decidió no hacerlo y es Mm. sabiendo que, o sea, es una pregunta que me hacía esta mañana y es sabiendo que Daniel le dijeron que no podía por envidia, claramente por envidia de que estaba sobresaliendo y demás, que no podía orar a su Dios como lo estaba haciendo, que era abriendo su ventana, mirando hacia Jerusalén, y le dijeron que no, o sea, la ley se expidió así, y la pregunta es por qué Daniel no simplemente dijo, ok, no voy a abrir la ventana, voy a orar aquí en secreto, y igualmente voy a orar, pero, pero va a cumplir. O sea, ¿por qué Daniel lo hizo así? Yo creo que a lo que voy con eso es que veía una conferencia que daba la ex esposa de Elon Musk, un magnate, el Ok. magnate de magnates. Y él ya decía que ella claramente veía que Elon trabajaba más que el promedio, mucho más que el promedio, que Elon le dijo no a tener que darle tiempo a su familia, le dijo no a tener que dar recursos propios por otras causas que no eran Ujú. su propósito, sus objetivos, y que ella entendió que detrás de cada no que Elon Musk daba a la vida, detrás había un sí más profundo para lo que realmente deseaba, que Ok. era enriquecerse, tener poder, ayudar, pues obviamente con todo su altruismo que en parte apoya. Y ella decía que cuando se pierde ese verdadero sí, entonces se pierden los no más brillantes, porque no sé lo que quiero. Y si no sé lo que quiero, pues Claro. no voy a hacer nada por eso. Y ella al final concluía que ella se llegó a dar cuenta que ella le costaba mucho decirle que no a la gente, incluso a sí misma, a los deseos que ella tenía de sí misma, porque detrás de eso sentía que no había un sí lo suficientemente digno de proteger. Entonces es cuál sí hay detrás de nuestra vida. O hay un sí, o sea, el sí a Jesús, por ejemplo, el sí a ser santo, el sí a no ser admirado en mis fuerzas, no ser vanagloriado. Hay un sí que pueda darle pie o sostén a los no, como no soy yo, no lo voy a hacer por esto, no voy a hacer, a tener estas amistades, no voy a estar en estos espacios. Eso me parecía interesante y creo que Ujú. Daniel tenía un sí lo suficientemente profundo para poder haber dicho no a tantas cosas que Babilonia le ofreció. Tremendo, y es por encontrar, o sea, sí, ese propósito por el cual hago las cosas. Muchas veces, o bueno, a veces uno va a pasar cosas que van a desvelar qué es eso por el cual hacíamos las vainas. Sí. Sí, digamos en la iglesia. Pasa mucho que mucha gente que se va de la iglesia porque, ay, no, es que me trataron mal. Ay, no, es que... Y hay gente que sale rayada de la iglesia, primero porque no tenía su fundamento en Cristo, y segundo porque a lo mejor no tenían las mejores intenciones. No sé, tal vez le negaron el ser parte del grupo de alabanza. Y entonces se va a la iglesia porque no dejaron ser parte del grupo de la alabanza. Entonces, ¿qué intenciones hay detrás de eso? O sea, puede que, digamos, uno le duela. O sea, no está mal, digamos, el que, no sé, yo quiero estar sirviendo Sí. en una área y me lo niegan y no se puede. Bueno, pues me duele, no sé qué. Pero yo creo que Dios también permite todas estas cosas. Y es, listo, yo quiero ser libre de las malas intenciones. Pues ten entendido que si yo le pido esta oración a Dios, no es una oración fácil, es una oración que es, como le decimos, oraciones peligrosas, Ujú. pero que a la final
son buenas porque hacen que podamos ver las intenciones de nuestro corazón y podamos cada vez ser más parecidos a Cristo Jesús. Entonces, aquí en 1 Corintios 10:2 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Eh, dale. Entonces, es pedirle al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para que vaya sacando esas cosas a la luz. Yo le decía a Dios, y es como una constante oración mía, Dios, saca de mí esas malas intenciones. Y han salido a la luz con cosas, pues, que han sido pailas y donde yo he fallado, o donde me han fallado y donde yo he dicho, uy, espera, como que esto no estaba tan bien en mí y tengo que trabajar en esto. Sí, yo tengo un versículo con respecto a eso y es 1 Corintios 3:13 también. Dice, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio las dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Ya que mencionan al Espíritu Santo, creo que es Espíritu Santo y Biblia, claro, pero yo sí tengo un leve conflicto. No digo que está como tal la verdad absoluta, ¿no? Pero yo creo que el Espíritu Santo lo hemos reemplazado, o más bien lo hemos usado para reemplazar el sentido común en ciertas cosas. Entonces, como que, Espíritu Santo, ¿será que salgo hoy en la noche? O sea, el sentido común ya te dice, men, en la noche puede que hagas cosas que no debe ser porque vas a estar en cierto lugar con ciertas personas. O que pasen cosas... Exacto, entonces es como que si vas a decirle al Espíritu Santo, ahora, no digo que no lo hagan, hay gente que lo recomienda para fortalecer esa relación con el Espíritu Santo, pero Espíritu Santo, ¿qué me voy a poner? ¿Qué quieres que me ponga hoy? Si tengo un conflicto con eso, no digo que esté mal, Pues digamos, pero quería añadir que Jesús dijo en Juan 16:13, lo va a leer literalmente, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo dará palabra que nosotros leímos, que nosotros leemos y que incluso el Espíritu Santo va, incluso en las oraciones, no sé cuántas personas antes de orar digan, Espíritu Santo, guía mi oración, porque no quiero orar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, porque al fin y al cabo puede que esté incorrecto. Entonces no digo como que no le digamos al Espíritu Santo, que compro de comer, pero es que saber que el Espíritu Santo es Dios, o sea, es el poder de Dios y el Espíritu Santo venía con palabra de poder sobre los profetas. Me confrontaba mucho que en una predica se decía que ningún profeta antes de decir palabra de Dios decía yo siento o yo creo, sino que decían Dios dice, Sí. Dios dice que. Y es como saber que es poder, o sea, el Espíritu Santo es poder y lo que decía David es para rearguir y ir al fondo y sacar lo que verdaderamente hay al fondo. O sea, no es para simplemente preguntas triviales, sino... digamos, más yo lo veo profundo. mucho bueno, aquí entramos en modo debate. La otra vez escuchaba a Itila Rollo con respecto a eso, que digamos, muchos dan como ese consejo, no, pregúntale a Dios. Bueno, el Espíritu Santo como cosas básicas, pero yo lo veo mucho como para fortalecer un inicio de la relación. Y Tila Roger Sí. también habla de eso. O sea, y después dice como, ya después tú sabes cómo le gusta a Dios que te vistas, ¿sí? No tienes por qué preguntar necesariamente porque ya tú sabes. Y yo lo veo, o sea, yo, cuando alguien viene, es como cuando uno conoce a una persona, Ujú. ¿sí? Sí, yo decir eso, digamos, viéndolo en relaciones humanas normales, como tú y como yo, uno lo primero que le pregunta, ay David, ¿qué color te gusta? Ay, ¿y cuál es tu comida favorita, David? Entonces ya David me va a decir, no, mi color favorito, no me acuerdo tu color favorito de David. Yo tampoco. Me va a decir, mi color favorito es el negro y mi comida favorita es el sushi. Entonces si yo un día quiero tener un detalle con David, no sé, está cumpliendo años o porque sí, pues lo digo, ven David, vamos a comer sushi porque sé que es tu comida favorita. Pues es lo mismo, digamos, con Dios. O sea, si yo sé que a Dios no le gusta que... No sé, si yo le digo, Dios, ¿qué me pongo? Y Dios escoge, no, ponte esta camiseta blanca porque es que me gusta mucho esta camiseta blanca, pero no me gusta esta camiseta negra, por poner un ejemplo. Pues uno va a decir, a Dios le gusta que me ponga la blanca, pues hoy me voy a poner la blanca porque a Dios le gusta.
Sí, Pero bueno, antes de continuar, es eso, ¿sabes? Como, pero sí es ir creciendo, ¿sí? O sea, mi mismo Pablo lo Y dice. ya, O sí. sea, al principio, pues, la leche, ¿no? Pero ya después, un punto de madurez donde, o sea, yo sé que yo no me voy a poner ya más mi camiseta de los Beatles, sí, pongámosle. Sí. Que aparece en un video de parchado sin filtros. Pero después, claro, yo es que como, uy. Y más allá también es el Espíritu Santo, ayúdame a recordar esas cosas que yo sé, ¿sí? Él no lo promete. Y es como eso, porque uno muchas veces, o bueno, esta semana estaba escuchando una predica de Stephen Furtick y me gustaba mucho porque él decía también como hay que estar preparados para la batalla, porque muchas veces nos preguntamos, Ujú. ¿por qué actúo así? Porque estoy, no sé, porque estoy teniendo estas malas intenciones, porque estoy haciendo esto. Y van a haber momentos donde vamos a fallar, donde nos vamos a dejar por nuestras emociones, pero es preguntarnos qué fue lo que pasó antes de eso. Sí. ¿Por qué llega a este punto? Y es porque muchas veces ignoramos al Espíritu Santo, ignoramos lo que Dios nos ha dicho en su palabra y pues ya estando ahí en la boca del lobo, pues del león, y es como, bueno, pues ya baila, ¿sí? Entonces es también preguntarse el por qué, digamos, no sé, estoy pasando por una crisis. Muchas veces las crisis pueden deberse a malas decisiones que tomé en el pasado. Sí. Entonces, también es eso. y yo creo que una de las herramientas o estrategias para poder evitar o por lo menos controlarlo, porque no se trata de que, bueno, tú quieres ser evangelista, misionero, un ejemplo, que es muy frecuente, y en un momento te surge una mala intención y ay, yo entonces no voy a ser misionero, no, o sea, tampoco es abandonarlo, o sea, es trabajar con la mala intención. Yo creo que podemos tener un buen propósito, pero en algún momento desviarnos del camino, aunque sea nuestro propósito, ¿sí? Entonces es como corregir, no tirar todo y hacer otra cosa completamente distinta, sino como decir, bueno, si está pasando esto es porque debe haber algo detrás, buscar y limpiar. Porque detrás de eso también puede haber una mala intención de que dejar tirar todo, ¿sí? El no cumplir mi propósito, ¿sabes? Y También puede ser. yo creo que es, o sea, en parte el enemigo también quiere sembrar Sí. esas semillas, pero es crucificando también la carne. O sea, leí esta semana que crucificar en uno de los originales es empala, así la palabra empala, y empala era como que literalmente cuando se torturaban a las personas cuando cometían un crimen o cuando simplemente se querían castigar, y eran torturas, pues obviamente un poco mucho agresivas y es crucificar la carne en el punto de empalarla y decir, no me domina la carne, porque Pablo dice que sí hay una naturaleza pecaminosa que Sí. pero no dice que lo gobierna. Ujú. O sea, él no dice me gobierna la carne y si posiblemente nos está dominando la carne, hay que mirar, ¿será que entonces sí tengo al Espíritu Santo? Tremendo. Y bueno, vamos a ir con nuestra pausa, pero antes voy a mencionar esta frase de Martín Lutero que es, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te aniden en ella. Yo quiero que vuelvas a leer Ah, sí, la frase que leíste antes Esta es como una de... traducción distinta, pero ¿La de Martín Lutero? Sí. sí. Pero bueno, sí, es la de no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te aniden en ella. De hecho, el salmista dicen que cuando el salmista dice unge mi cabeza, se supone que los pastores ungían la cabeza a las ovejas con aceite para que no se les pusieran moscas y les sembraran huevos. O sea, esa es una de No sabía eso. de los datos que dan en ese tiempo de pastoreo, que por eso David dice unge En mi mi cabeza cabeza con aceite, con no sé aceite. qué. Entonces me parece interesante, porque al fin y al cabo los pájaros siempre van a estar queriendo Sí. ahí El enemigo anidar. siempre va a querer traer Bueno. su cizaña. Yo tenía algo con esto y es que yo veo el corazón como una casa. Pongamos lo siguiente, la casa hay muebles, están las cosas, no sé qué, y uno limpia regularmente su casa. Porque si no la limpia empieza a Se oler feo. supone que uno debería... Se supone que uno limpia regularmente su casa y bota la basura y lo que sea. Porque si no empieza a oler feo. Entonces, digamos que en mi casa están todos mis sueños, mis propósitos, mis metas, lo que yo quiero hacer, todo eso. Pero empiezan a salir residuos de cosas. Ah, esto ya no me sirve, esto ya lo utilicé. Eso es basura. ¿Sí? Y si yo dejo que la basura se acumule, va a empezar a oler feo, va a empezar a oler picho, se va a dañar el resto.
Y eso que empieza a oler feo es lo que yo veo como esas malas intenciones que están en nuestro corazón. Ah. ¿Qué pasa si yo todos los días limpio la casa? Pues que todos los días se van a ir esas malas intenciones. Pero si yo dejo que pase un mes, 2, 3, 4 y no voy a limpiar la casa, no voy por la escoba, el trapero, lo que sea, y limpio mi casa, pues eso es lo que se va a quedar en el corazón y después va a ser más difícil sacar toda esa mugre. Es Yo que como veo eso de limpiar para mí, digamos, hablando ya en el corazón, es orar todos los días, leer la palabra todos los días, Renovar nuestra mente. renovar nuestra mente todos los días, porque si todos los días eso entra a mi corazón, pues todos los días va a estar limpio. Ah. estoy de acuerdo con Valen y al fin y al cabo es, o sea, el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo es la Biblia. O sea, Ujú. el Espíritu Santo puede hablarle a uno así uno no lea durante un mes, pero la Biblia, o sea, diariamente y es como cuando me llama mi papá de un número desconocido. Yo digo, aló, y apenas escucho el aló, yo ya sé que es mi papá. No me pongo quién es, sino que yo ya sé que es mi papá. Entonces, así es con el tiempo. O sea, uno ya sabe cuando es Dios hablando y cuando es no Dios hablando. Y quería comparar que leía que el versículo que leí, Juan 16:13, Ujú. dice la palabra que el Espíritu los guiará, ¿no? Sí. Pero ese guiar es como un más pastorear, como llevar. Pero Pablo dice en Romanos 8:14, el guiar, pero el guiar, digamos que en el original de la Biblia, en el que Pablo lo escribió, es un guiar de arrastrar. O sea, Ujú. es un guiar de, pues es que si el enemigo arrastra a muchos, porque el Espíritu Santo no va a hacerlo. Entonces es un guiar de que arrastra y yo quiero, o sea, sí me siento identificado porque si el Espíritu Santo mora y habita en uno, el Espíritu Santo va a poner esa presión. Voy a leer el versículo rápido y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y yo creo que Dios no malcría y ni tiene hijos malcriados. Ujú. Tiene hijos imperfectos, claro, pero una cosa es ser imperfecto y otra cosa es ser malcriado. Y Dios disciplina. Y Ujú. Dios, si uno está haciendo algo que no va en su plan y tiene la comunión con el Espíritu va a arrastrarlo a uno, va a incomodarlo, va en la noche lo va a presionar y uno va a sentir algo que uno es como que, "Jue pucha, Digamos, pero no tengo paz". yo, Entonces, yo creo que el arrastre del Espíritu Santo. En Hebreos 12:6, ahí dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. sí, Y digamos que no sé si haya, seguramente sí, padres escuchándonos o gente que tenga a su cargo niños pequeños. En mi caso yo tengo un sobrino, tiene 5 meses, pero sí está muy chiquito, pero cuando esté más grande yo sé que él puede llegar a tomarme como ejemplo o yo puedo ser una guía para él. Y si no lo hago de la manera correcta, él se va a desviar de sus caminos. Y Dios es un Dios perfecto, obviamente Él nos va a guiar a nosotros como sus hijos de la manera correcta. tremendo. Y es también detrás de la disciplina, es ver, bueno, no sé, el que sea líder o tenga un puesto de autoridad sobre alguien, Ujú. pastor, es ver con qué intención está haciendo la disciplina. A mí me chocaba mucho porque, pues, estoy leyendo un devocional y era el de El corazón del líder, de John Maxwell. Y me gustaba mucho porque un día era como la disciplina es para regresar a Cristo la persona y no para alejarla de Cristo. Ujú. Y ese principio lo vemos aquí en Hebreos 12:6, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No está diciendo que lo está azotando, lo está disciplinando para mandarlo al infierno, para condenarlo, Sino sino que lo para está disciplinando para que, sea su hijo. o sea, para que sea Para... más parecido a Él, para Ajá. que pueda seguir el camino recto. Entonces también es como, si hoy, no sé, y esto yo me lo hablaba cuando me dio mucha rabia con un man que le hizo daño a una amiga. Y yo decía, uy, parce, ojalá a este man le caiga la disciplina del Señor y ta. Y Dios me decía, como, ¿qué intención estás teniendo detrás de la disciplina? Sí. Entonces es como, listo, bueno, eres líder y y una oveja cometió un error. Pues sí hay que disciplinar, pero no es una disciplina para llevar a esa oveja como a condenarla, sino, listo, hiciste mal esto, vamos a tomar estas medidas, no sé qué, pero la gracia de Dios está disponible para ti. De hecho, otra de las costumbres de pastoreo que leía era que
el salmo que dice, deja las 99 y va por mí, Ujú. es que los pastores en ese tiempo iban por la oveja que se les había perdido, llegaban, le quebraban las patas y al hombro la llevaban hasta el rebaño. Entonces vas a quebrar las piernas de esa oveja, pero estás dispuesto a cargarla sobre tus hombros hasta llegar al rebaño. Wow, Ush. tremendo. Ya tenemos que ir cerrando. Yo tengo Así un que- versículo chiquito que es Isaías 42:16 y dice, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Y muchas veces yo creo que andamos nosotros en caminos, digamos, Dios tiene un plan más grande que nosotros no conocemos y muchas veces podemos andar a ciegas. Y Él es el que nos va a poner esa luz en nuestros pies. Ese como, listo, el camino es por acá. O sea, no es por la izquierda, sino por la derecha. Y ya, pues nosotros veremos si nos vamos por el camino de que está limpio, el camino que es bonito, que es el que Dios nos tiene preparados, o si por el contrario queremos andar por la trocha para llegar al mismo lugar. ¿Qué? O sea, ya toca ir con conclusiones, pero yo creo que a veces es al revés. O sea, porque ¿Qué? el término de lindo, bonito que Dios tiene, porque No, porque es que yo no digo que no sea o sea, que no haya retos o que no haya pruebas, pero es el camino que Dios tiene diseñado. Porque si tú te vas por el camino donde hay, donde es trocha y todo es feo, pues no va a ser una ruta agradable, mientras que por la ruta de Dios, pues vas a estar con Él. Ok, sea, sí, vas a- ya entiendo el ejemplo. O sea, ¿Sí? sí. O también se puede decir que uno puede ir por la trocha, pero sentirse bien con Dios y para eso un camino. que estés Ajá. con Dios, es el Sí. punto. Sí, eso, Sí. Ok, sí. ok. No sé quién quiera dar las conclusiones primero. ¿Tú? Ah, no. No sé, yo quiero dar las conclusiones primero, dice Kevin. Pero bueno, yo quería concluir con dos cosas rápidamente. Y la primera es que hablando del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Hijo glorifica al Padre, ¿no? Ujú. Y Jesús cuando dijo que enviaría al Espíritu Santo, dijo que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a él. Ajá. Y parte de esa gloria que el Espíritu Santo le va a dar al Hijo es cuando venga Jesús por su novia, que somos nosotros, y el Espíritu diga, aquí está tu novia, estuve con ella, la estuve formando, la estuve disciplinando, la estuve llenando de ti, diciéndole lo que tú dices, llevándola a ti, y que Jesús después glorifique al Padre. Y lo segundo que quería decir rápidamente es la historia de Ana y Penina, que es, Ok. digamos que muy, muy famosa, está en 1 Samuel 1, y es que Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Y Penina tenía dos hijos y Ana no tenía hijos. Entonces Ana clamaba por un hijo, era una buena, o sea, era algo bueno, pero la intención era incorrecta porque quería como decirle a Penina, mira, yo tengo un hijo aquí, por fin, aquí está. Y Samuel, David más que nadie podría decirnos mucho tiempo quién fue Samuel. O sea, Samuel puso y marcó un tiempo en la Biblia. O sea, el profeta que ungió a Saúl y Dios no quería que Samuel naciera con un propósito incorrecto Sí. de Ana, sino con el verdadero propósito que Dios tenía para él. Y después de hacer tantas cosas, llega el punto en donde la Biblia dice, Dios le dice a Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Y es como que hoy concluir con decir, Kevin, David, Valentina, ¿hasta cuándo vas a llorar por eso? O sea, yo fui el que te dijo que lo ungió, que lo ungieras, no resultó, ahora ya puedes llorar, claro, no te digo que no, pero ¿hasta cuándo? Ya deja esa mala intención y vamos porque tenemos que ungir algo más, quiero ungir algo más, quiero ungir al rey que va a ser conforme a mi corazón y quiero levantar a esa persona. Entonces, eso quería concluir. Perdón, es que. Vale. Confrontado. No, yo quisiera concluir con que es muy importante que revisemos qué hay en nuestro corazón. O sea, que detallemos si hacemos las cosas por Dios o por nosotros. Porque si las hacemos por nosotros, pues seguramente no sea la intención correcta y lo que estemos buscando no sea el propósito de Dios.
Y tengamos que limpiar eso, limpiar esa casa, esos pensamientos, ese corazón que en algún momento se pudo haber visto corrompido, aunque en su inicio las intenciones fueron buenas. Y, y creo que, bueno, esto también va medio testimonio. Yo soy muy agradecido con Dios y este año, bueno, el año pasado Dios me había dado un versículo, pero este año he podido verlo. Y es 2 Timoteo 2:13, que si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Yo este año hay un reel en la cuenta de Parcha donde es como, este año he cometido muchos errores. Y sí, he cometido muchos errores. He tenido malas intenciones siendo líder. Cuando me vieron como líder, literalmente 2 meses, 3 meses después me di cuenta que había perdido el norte del por qué era líder. Se me había olvidado por qué era líder. Ujú. Y hice cosas que no debía. La embarré en muchas vainas. Ayer la embarré. Pero una oración, y yo le decía a Dios, o sea, porque a mí sí me has mantenido como en el camino, me has venido trayendo tu gracia, me has traído como, me has reorgullido ¿se dice reorgullido? Sí, reorgullo. Reorgullido mi corazón, y porque a otros líderes no, porque otros líderes sí siguen en su pecado, porque otros líderes sí son, y a mí, ¿por qué me tienes ese favor tal vez especial? Y ahí me acordé de oraciones que yo le decía a Dios, de como, Dios, manténme en el camino. Dios, haz de mí el hombre que tú deseas que yo sea. Y un montón de oraciones donde yo he podido ver la fidelidad de Dios hacia mí y han sido respuestas de oración hacia mí. Sí. Claro, Dios me ha disciplinado, Dios ha traído, obviamente, que reconozca el pecado, que perdone, me perdone a mí mismo, que perdone a los demás, ¿sí? Pero, hey, tienes malas intenciones y sabes que eres propenso a fallar como cualquier ser humano, dile a Dios, Dios, ayúdame a mantenerme en el camino, ayúdame a mantenerme fiel a ti, ayúdame a que si yo fallo, a que si estoy en el error, tú me lo muestres, porque yo quiero estar contigo por la eternidad y no me quiero separar de ti. Él va a permanecer fiel y cuando te desvíes del camino, que puede pasar, Dios te va a traer otra vez a ti y Y no va a permitir. son que te oraciones condenes. peligrosas, porque si no estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida que hagas, es mejor que no hagas Claro. esa oración. Y si yo no hubiera hecho esas oraciones, a lo mejor yo seguiría en mi pecado, seguiría en mis errores. Y porque no es fácil separarse de los errores, no es fácil alejarse del pecado, es un proceso. Es un proceso por donde, pues como dice esta canción del proceso de Nancy Amase, que es, te estoy pasando por el fuego para que te acerques más a mí. Y personalmente ese ha sido mi año. Ha sido un año donde he sido pasado por el fuego, donde Dios, o sea, ha hecho un montón de cosas en mi vida que no ha sido por culpa de Él, sino por mi culpa, por el pecado que yo tengo, pero Dios ha sido fiel y Dios sigue orando y Dios va a permitir que no te dejes llevar por esas malas intenciones, pero tú tienes que obviamente decirle a Dios, Dios, ayúdame en esto y decido cambiar, quiero parecerme más a ti. Ujú. Entonces, listo, tengo malas intenciones, pero las llevo a Dios y no permito, y todos los días, como decía Valerita, es estar en oración, en Biblia, renovando nuestra mente. Y Dios va a permitir que pasen muchas cosas que tal vez no son bonitas, que tal vez son duras, que tal vez te harán llorar toda la noche. Pero Y Dios sí. te va a acercar a Él cada vez más y más. Y a la Pero yo final creo eso es que lo entre más importante. cerca uno esté de Dios, más fáciles. O sea, van a ser igual de duras, pero va a Claro. ser más llevadero. Y a veces van a haber pruebas mucho más duras, pero va a ser como, bueno, tengo a Dios y eso es suficiente. Porque una de las cosas que más había luchado últimamente era como, Es como los videojuegos. quería el perdón de otros. Sí. Y se me olvidó que ya Dios me Sí, había el dado su perdón. perdón y ese perdón es más que suficiente. Y es como los videojuegos, o sea, los videojuegos tienen nivel 1, 2, 3, 4, la cantidad de niveles que tengan. Y entre más avanzado sea el nivel, más difícil es, pero más experiencia tienes. Entonces, Dios todo lo usa para nuestro bien. Ujú. Entonces, ese fue Nuestro el episodio episodio de hoy. Un corazón desviado, desviado. que ya no va a ser más desviado porque el Espíritu Santo va a hacer que Encaminado. nos Es un corazón encamine. encaminado. Exacto. Entonces, bueno, fue un gusto haber estado en el día de hoy con Parchados, con Kevin, Kevin García. Vale, Valentina Villarraga. Villarraga y su servidor, David Sánchez. Y bueno, recuerden que nos escuchan todos los sábados de 2:30 a 1:30 de la tarde, aquí en Fuego AM 1130, la radio para adorar.
También voy a aprovechar para leer Revisamos comentarios nuestros aquí saluditos. en Facebook que nos comentó, bueno, nos dejó sus reacciones. Nática Rodríguez, Miriam Campos Rodríguez, alguien más. Aquí aparecen como unos emojis. Estoy volviendo a cargar la página. ¿Y en YouTube? Y en YouTube también está Cami Vaquero, que nos dice, un saludo Parchados. Juan de Jesús Sánchez también nos dice, hola Parchados, escuchando supongo. Y también Candelaria Terreros Carrillo. En Facebook. Así que, bueno, eso fue el programa de hoy. Muchas gracias a Juanma, que estuvo en el máster. También, Inciso, dime. antes de cerrar el programa, recuerden que estamos haciendo una campaña para sí. recolectar regalos y cosas para que Para los niños niños. de escasos recursos tengan una feliz Navidad este año. Entonces, si quieren apoyarnos, pueden hacerlo escribiéndonos al... Se me perdió el WhatsApp. Perdónenme un segundo. Para más información también pueden encontrarla en _parchados_. Guión bajo parchados y guión bajo, o nos pueden contactar al 301-639-3743. Ahí pueden escribirnos y pues si quieren donar un regalo o si no pueden ir a comprar el regalo pero quieren hacer parte, pues les contaremos cómo podemos hacer que ustedes se involucren en esta actividad. También recuerden que escuchan este podcast de Parchados en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También no olviden seguir las redes sociales de Fuego AM. Le damos gracias al pastor Río García, a la pastora Liliana Leguizamón, que nos permiten tener este espacio de Parchados aquí en Fuego AM. Y también a nuestros patrocinadores, Juan de Jesús Sánchez, Lina Sánchez, Marcela. Patricia Betancourt, Marcela Ballesteros, Alex y Alexia. Exacto. Recuerden que no estamos desparchados, sino que estamos Parchados. Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.